Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Seguimos en este programa especial de la buena educación. Hoy tenemos el gusto, el placer, el honor de estar conversando con el Premio Nacional de Educación 2015, Iván Núñez Prieto, y hemos ya empezado a conversar respecto a los cambios que se requieren, hacia dónde debiera avanzar esta reforma que se plantea en el país. Pero vamos a plantearle también en esta oportunidad una pregunta como parte de nuestro segmento habitual del Profesor con Cariño, que es este espacio presentado por Santillana. Normalmente escuchamos la opinión de los profesores en esta cápsula que tenemos en el programa, pero en esta oportunidad vamos a escuchar una pregunta que un profesor quiere plantearle justamente a don Iván Núñez. Vamos a escuchar a Pedro Díaz, rector del Instituto Higgins de Rancagua. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Hola, don Iván, felicitaciones por su premio. Mi nombre es Pedro Díaz, soy el rector del Instituto Higgins de Rancagua, colegio perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas. Me gustaría consultarle cómo ve usted la posibilidad para lograr hoy día una educación de calidad para todos, es decir, como en un colegio pagado que por muchos años estaba enfocado a los resultados académicos, cómo mantener esos resultados académicos, pero hoy día haciendo progresivamente una inclusión de modo tal de atender a todo tipo de niños, incluso aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, pero sin arriesgar, o mejor dicho, manteniendo los buenos resultados académicos que el colegio siempre ha tenido. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bien, ahí escuchábamos entonces, la pregunta la dejó planteada el profesor Pedro Díaz y se la hacemos aquí a don Iván Núñez. Es la pregunta del $1.000.000. Sí. Ajustados. No es fácil. No es fácil. Es una pregunta que han enfrentado todos quienes conducen la educación a todo nivel, en fin, y es un esfuerzo que se trata de hacer a todo nivel, permanentemente, desde que se ha entendido la educación como un derecho, como una parte integrante, digamos, de los procesos democratizadores. Siempre ha estado presente esa tensión entre inclusión, apertura y la necesaria obtención de buenos resultados, rendimientos, calidad, etc. Yo no tengo, obviamente, la respuesta, porque dudo que haya una respuesta. Aquí es digamos, en este sentido debe haber una especie de recetario que va cambiando con el tiempo y en el espacio. Pero es pregunta central. No quiero escabullirla, pero quisiera remitirme a la pregunta que se hacían en el siglo XIX, a propósito, y perdonen que me arranque hacia atrás. Como buen historiador. Los directores de las escuelas normales que había en el siglo XIX, la normal José Abelardo Núñez, que así se llamó después, que era la primera escuela normal de preceptores, la escuela normal de preceptoras, etc. Esas pequeñas escuelas normales chilenas que tenían que formar maestros para hacer lo que preconizaba Sarmiento, para civilizar a la barbarie que predominaba en buena parte del territorio social y geográfico de Chile. Bueno, se necesitaba, por una parte, a los maestros como agentes de la inclusión, entendida la inclusión a la altura del siglo XIX. Claro, lógico, en otro contexto. Pero inclusión al fin. Se necesitaban maestros y había que formarlos en esas escuelas, y el problema era que el reclutamiento de alumnos de esas escuelas que iban a ser maestros fue un problema enormemente complicado, porque esos alumnos venían con todos los
ingredientes, digamos, todos los problemas de la barbarie que denunciaba Sarmiento. Entonces, los intendentes y gobernadores proponían a la normal candidatos para la escuela, los admitían en el primer año y había que expulsar a la mitad de esos alumnos durante el año porque no traían, digamos, las capacidades, las competencias y la moralidad que se exigían los profesores de esa época. Y parece que ese es un tema que sigue siendo fundamental cuando han pasado muchísimos años, pero el tema de los profesores como pieza clave dentro de la reforma que se está haciendo en nuestro país, Ernesto. Sí, y tal vez, don Iván, traerlo de vuelta al siglo XXI para preguntarle, usted muy bien decía, bueno, dentro de nuestro sistema actual, que es un sistema de liberalismo económico, a partir de los 80, donde se instala un sistema completamente neoliberal, se han venido consiguiendo algunos logros, digamos, de restitución de derechos, por decirlo de algún modo, y ahora cada vez más la sociedad está convencida de que la educación debe ser un derecho, de que tenemos que incluir a todos los niños, pero al mismo tiempo, don Iván, tenemos un sistema de financiamiento bien particular, único en el mundo, que es el financiamiento vía subvención. Y yo creo que también la pregunta que nos hacía el rector del Instituto Higgins de Rancagua tiene que ver con la otra parte, que queremos impulsar la inclusión, pero tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que pone mucha presión a las escuelas y entra en tensión con la inclusión. Yo diría que son dos elementos del sistema neoliberal que por el momento pareciera no estar tocándose. ¿Cuál es su perspectiva respecto a estos dos, el financiamiento y el sistema de aseguramiento de la calidad, SIMSE principalmente? Sí, yo creo que el problema de financiamiento es, digamos, es parte de la dificultad para resolver esta pregunta o este propósito. Habría que ir modificándolo en parte mediante regulaciones, ojalá lo más audaces posibles, y también de inyección de recursos para que realmente se concreten. Por ejemplo, yo pienso que la subvención por asistencia a alumnos solamente es algo que habría que abordar ya, pronto, y quizás sí a propósito del proyecto para fortalecer o darle una nueva institucionalidad a la educación pública. No sé si sea el espacio en un momento, pero incluir financiamientos que tengan permanencia, que no dependan de la asistencia de alumnos, sino que tengan que ver con la necesidad de que las escuelas estén financiadas con regularidad, claro, en función, probablemente en parte pues tiene que ser en función del tamaño, digamos, del número, claro, de alumnos, claro, eso sí, pero que tengan permanencia en el tiempo y que no dependan también de este factor que es la asistencia, que están ligados a la condición social de los alumnos. Exacto. Bien, estamos conversando con el Premio Nacional de Educación 2015, don Iván Núñez Prieto. Vamos a seguir conversando con él, todavía nos quedan preguntas, Ernesto Treviño, pero vamos a una pausa musical. Nos vamos con Lights, esto es Journey en la Buena Educación.